de los dominicanos. Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo a nuestro invitado central de este martes, 9 de abril, quien es diputado del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática y que es un abanderado de un proyecto de ley que ya tiene una vista favorable en el Congreso, que es para la generación de debates, que ya sea una orden ya obligatorio realizar los debates en República Dominicana. Hablamos del diputado José Horacio Rodríguez. Buenos días, José Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, contento de estar aquí compartiendo con ustedes en A Primera Hora. A Primera Hora. Tenía un tiempo esperando esta invitación, así que muy contento de estar aquí. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y empezamos justamente con eso del tema del proyecto de ley. Cuéntanos cómo va ese proceso y tu parecer de que a usted lo dejaron fuera. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque el año pasado, en enero del 2023, el Congreso se abocó a conocer una reforma a la ley de régimen electoral. Y en esa reforma nosotros proponíamos una serie de aspectos para mejorar la calidad de los procesos electorales en nuestro país. Y entre esos aspectos proponíamos que se bajaran los topes de gastos en campaña, que se establecieran sanciones más fuertes para quienes violaran esos topes. Y proponíamos que se estableciera la celebración de debates obligatorios para los procesos electorales en los diferentes niveles, como una manera de elevar la calidad de las campañas políticas y que estén más centradas en ideas, en propuestas, en promover los programas y planes de gobierno y menos en el caravaneo, en los bandereos, en el marketing político. ¿Tú estarías dispuesto a que se eliminaran las caravanas? Bueno, no eliminarlas, pero yo pienso que lo que debe estar en el centro de los debates deben ser las propuestas, la promoción de los programas de gobierno, cuáles son las soluciones a los grandes problemas nacionales y cómo cada propuesta política distinta, cada partido, cada candidatura propone abordar esos problemas, esos grandes problemas nacionales. Y yo dije que esa reforma de enero del 2023 fue una oportunidad perdida para mejorar la calidad de los procesos electorales y que fue una reforma insulsa porque fue una reforma para dejar prácticamente todo igual. Por eso, meses después, en coordinación con un compañero candidato a diputado de mi partido de la circunscripción número 2, que se me acerca, me dice, yo tengo esta propuesta, y yo dije, bueno, yo promoví eso también en el momento en que se modificaba la ley electoral. Entonces tuvimos la idea de manera conjunta de hacer un proyecto de ley especial para la celebración de debates electorales y para regular los debates electorales, tanto lo que se deben celebrar como parte del calendario electoral promovido y organizado por la Junta Central Electoral, como aquellos que sean de iniciativa privada. Y depositamos el proyecto de ley en la pasada legislatura y a finales de la pasada legislatura, que concluyó en el pasado mes de enero, se rindió un informe favorable, fusionando nuestra iniciativa con la de otro diputado de la provincia de Santiago, el diputado Mateo Espaillat, del Partido Dominicanos por el Cambio, que también tenía una iniciativa similar. Se fusionaron ambos proyectos, la Comisión de Junta Central Electoral rindió un informe favorable y finalmente ya en esta legislatura se colocó en la agenda. Entonces hoy tenemos sesión a las 10 de la mañana, estamos convocados y podría conocer, bueno, hay otros proyectos, no siempre se conocen todos los que están en agenda, pero podría conocerse ese en el día de hoy porque está en la agenda, ya dependerá de que el presidente de la Cámara estime que está entre los prioritarios para conocer en el día de hoy. José Horacio, hay una declaración importante también que tú hiciste de manera muy reciente, que es el tema de la disminución de la cantidad de legisladores, en este caso sobre todo de los diputados en la República Dominicana. ¿No puedes abordar un poco de eso y realmente hacia dónde te orientan los números? Creo que la propuesta era 140 diputados. Correcto. Así es. Mira, vamos a hacer un poco de historia electoral de nuestro país en el siglo XXI, no nos vamos muy atrás, en este siglo, en lo que llevamos de siglo. En el año 2002, que había en esa época elecciones de medio término cada 2 años, las congresuales y las municipales se celebraban el mismo día, a 2 años de diferencia de las presidenciales. La Cámara de Diputados estaba integrada por 149 diputados. En el 2006, 4 años después, aumentó a 178. En el 2010 aumentó a 190. Fíjate que cada 4 años aumentaba casi 30, de 20 a 30 diputados. Finalmente se congeló en el 2010 en 190. Pero nosotros somos el segundo país de América Latina con más legisladores por habitante.
Ahora mismo hay 196, ¿no son? 190. 190. En total, el Congreso tiene 222, porque 190 diputados más 32 senadores, es un total de 222 legisladores. Cuando tú cuentas el total de legisladores que tenemos, somos el segundo país de toda América Latina con más legisladores por habitante. Solamente nos supera Uruguay, que es el país, uno de los países con menor población de América Latina, con solamente menos de 4 millones de habitantes, o alrededor de 4 millones de habitantes. Entonces, eso no se traduce en una mejor calidad de la representación, eso no se traduce en eso no se hizo bajo la lógica de garantizar mayor representatividad de los diferentes sectores de la vida nacional que deban tener representación en el Congreso Nacional. Porque, ojo, el Congreso tampoco puede ser tan pequeño, que como pasa, por ejemplo, que si el Congreso totalmente fuera el Senado, es tan pequeño que no garantiza una pluralidad de la representación de los diferentes sectores de la vida nacional que deben estar representados en un poder legislativo. Sin embargo, eso sí retrasa quizá parte de los trabajos, hace un poco más ineficiente los trabajos en el Congreso Nacional. Tú tienes legisladores que en 4 años no han tomado un turno en el uso de la palabra del hemiciclo, que no te han hecho una propuesta de enmienda, que no van a las comisiones. Yo presido la Comisión de Desarrollo Humano y una de las dificultades para avanzar en los muchos trabajos que tenemos en esa comisión es que es muy difícil reunir el quórum. Sí. De verdad. ¿De cuántos y cuántos participan? Somos 15 miembros y reunir 8 para que poder tomar es un dolor de cabeza. Tú te puedes pasar una legislatura donde solamente en una reunión tuvimos quórum y el quórum solamente se pudo mantener por 10 minutos porque aunque desfilaron por ahí quizás 10 diputados, no tuvimos por lo menos 8 juntos al mismo tiempo. ¿No es obligatorio la participación en la comisión? En principio sí, es obligatorio, pero yo tengo colegas de mi comisión, yo te puedo decir 3 colegas que tienen más de un año sin ir a los trabajos de la comisión. ¿Cuáles? No quiero aquí venir a decir nombre, pero eso es público y el que quiere investigar cuáles puede ir a la página web, el Sistema de Información Legislativo, y puede ver su diputado de su provincia, de su circunscripción, su récord de asistencia en las comisiones de trabajo. Y recordemos que la mayor parte del trabajo de un legislador es en las comisiones. Claro. En las comisiones que se estudian los proyectos, que se debaten, que se pueden hacer propuestas de mejora a esos proyectos, que se analizan a profundidad, que se convocan a vistas públicas. Ese es de las comisiones de trabajo. Cuando los proyectos van al pleno ya están sancochados. Ya hay un consenso alrededor de esos proyectos. Entonces, para elevar la calidad del Congreso, tiene que estar conformado por legisladores con el compromiso de ir a trabajar a tiempo completo, como yo lo he hecho. Yo soy un legislador a tiempo completo. Esa es mi principal función a nivel profesional en la vida, la de legislar. Y eso me permite, bueno, que de cada uno de los proyectos que se conocen, yo estoy ahí haciendo propuestas de mejora. Si entiendo que hay algo que no le conviene al país, lo denuncio. De lo contrario, obviamente lo apoyo. En el mes de diciembre, recuerdo, por ejemplo, que un día que para mí es muy ilustrativo, 29 de diciembre, a 2 días de que termine el año, viernes además, que es un día que ya todo el mundo está en otra cosa. La ley del DNI. Estábamos convocados para sesionar, para trabajar, y se estaba conociendo la ley del DNI. Pero esa es la única de la que se habla, por el escándalo que generó después. Claro. Pero ese día también se conoció una ley para autorizar la emisión de valores de deuda pública a través de bonos, de la colocación de bonos, por 300.000 millones de pesos para financiar el presupuesto del 2024. Y la verdad que se sesionó con un quórum bajito, con un quórum precario. O sea, había quórum para sesionar, pero la mayoría no estaban presentes. Nosotros tomamos un turno en esa sesión para decir por qué el país se estaba endeudando tanto si tenemos en este momento las mayores reservas económicas de nuestra historia. Así es. Y si podemos utilizar de esas reservas, sin tener que usarlas todas, garantizando reservas suficientes para garantizar flujo de liquidez, para garantizar la estabilidad macroeconómica, pero para evitar endeudarnos tantos, deuda que tomamos, que significa luego y se traduce en el pago de intereses a largo plazo, porque entonces estábamos tomando prestado tanto. Quizás en vez de tomar 300.000 millones de pesos en bonos, podemos nada más tomar 150.000 millones. Y eso compromete menos a futuro las finanzas públicas. Señor, recordemos que todo lo que el país toma prestado hoy se va a pagar con impuestos que vamos a recaudar en el futuro. Y si los impuestos que vamos a recaudar en el futuro lo estamos comprometiendo con los gastos de hoy, ¿cómo vamos a solventar y a cubrir los gastos del futuro? Por eso es que luego todos los gobiernos te dicen, por ahí tiene que venir una reforma fiscal, que en nuestro país es un eufemismo, una palabra bonita, para hablar de aumento de impuestos. Por eso es muy importante, porque al final el gobierno es que sugiere ese aumento de impuestos, pero eso lo decide el Congreso. Por eso yo vengo abogando, ahora que estamos a 40 días de elegir un nuevo Congreso, elijamos y votamos por un Congreso que sepamos cómo va a decidir una reforma fiscal. ¿A favor de quién? ¿A quién va a agravar? José Horacio ha dicho públicamente, y los candidatos a diputados y diputadas y senadores de Opción Democrática, que no vamos a apoyar ninguna reforma fiscal que aumente los impuestos a la ciudadanía dominicana. Que en cualquier reforma fiscal se tiene que revisar las exenciones, cuáles son los sectores que no están pagando impuestos de la sociedad,
Se tiene que combatir la evasión fiscal, que los economistas calculan que lo que se proyecta de evasión fiscal es equivalente a justamente lo que nosotros tomamos prestado para financiar el presupuesto del año que viene. Que si pudiéramos lograr combatir esa evasión, no tuviéramos que financiar el presupuesto con deuda pública. Y lo otro que se tiene que revisar, además de las exenciones y de la evasión en esa reforma fiscal, es que si se aboca a hacerse, es tener un sistema tributario más progresivo y no tan regresivo como es el de la República Dominicana. Yo he sido abanderado en estos años en el Congreso de la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta. Y he propuesto en los últimos 2 presupuestos que se elimine el párrafo, el artículo dentro del presupuesto que mantiene congelado el monto exento del impuesto sobre la renta, que tiene 8 años congelado. Y hoy tenemos la distorsión que el gobierno y la DGI está grabando con impuestos ingresos que no alcanzan para cubrir una canasta básica familiar. Y eso es una distorsión en ese sistema tributario. Como una persona, la canasta básica familiar, según el Banco Central, está calculada en 45.000 pesos mensuales. Y desde los 34.000 ya uno tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y yo me pregunto, ¿cuál renta? Renta es sinónimo de ganancia. ¿Qué ganancia tiene una familia que no gana suficiente para cubrir la canasta básica de llegar a final de mes? Entonces, José Horacio, en el Congreso Nacional, cuando llegue la reforma fiscal, va a abogar para que siempre el monto exento al pago del impuesto sobre la renta sea equivalente al costo de la canasta básica familiar, para que solamente a partir de tú poder cubrir todos tus gastos mensuales se comience el pago del 15% del cobro de tus ingresos como impuesto que perciba el Estado Dominicano. José Horacio, tú has hablado de la calidad del Congreso Nacional. ¿Ya tú sabes por dónde yo voy? Porque hemos tenido esta discusión. Yo lo he dicho, salvo honrosas excepciones, porque estás tú y están otros legisladores, no porque estés tú aquí, pero sí veo que eres una voz, igual que otros legisladores que dicen, Pérez, pero ¿para qué es esto? Yo siento que este es el peor Congreso que hemos tenido, salvo honrosas excepciones. ¿Por qué? Lo veo en la calidad de los debates. Está adentro en ese Congreso. Salvo honrosas excepciones, yo estoy haciendo excepciones. Pésima calidad de los debates, diputados que no van a las comisiones, diputados que nunca han tomado un turno en el hemiciclo, diputados que nunca han presentado una iniciativa legislativa en todos estos años, ni siquiera una resolución. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace falta en la sociedad? Porque al final el Congreso es un reflejo de la sociedad. ¿Qué hace falta de nosotros los políticos de cara a la sociedad, los que ejercemos este ejercicio, para que la ciudadanía entienda que no debe ir al Congreso Nacional quien le da el picapollo, los 500, los 2.000, los 3.000 pesos el día de las elecciones, sino personas que estén conscientes de los roles que tienen que tener? Nos hace falta mucha educación. Ese es el principal ingrediente para mejorar la calidad de la representación política que tenemos. Educación y educación ciudadana. Yo digo mucho, la buena política tiene una labor pedagógica, de educar, de acompañar a la educación. Parte de mis encuentros de campaña, yo comienzo explicando cuáles son mis funciones como legislador, que mucha juventud, mucha gente de todas las edades no conoce realmente cuáles son esas funciones que tenemos los diputados y senadores del país. Pero tenemos también, la clase política tiene ya que priorizar, y yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un gran pacto político, social, de todos los sectores de nuestra sociedad, de comprometernos para despartidizar el Ministerio de Educación, el MINER, de la República Dominicana. El MINER no puede seguir siendo un botín político para una corriente de un partido en el poder en un determinado momento. Yo te hago una anécdota. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, estábamos en medio de la pandemia, y en esos meses de la pandemia, ya estaban comenzando a abrir todo. Ya habían abierto los gimnasios, las discotecas, los cines, todo lo que tenía que ver con recreación, que eran focos de peligro en ese momento por fácil propagación del COVID. Sin embargo, las escuelas todavía estaban cerradas. Y no se decía cuándo iban a abrir, cuál era el protocolo, el plan de apertura. Con mi colega Pedro Martínez, colega diputado nacional, que compartimos bloque en la Cámara, le solicitamos una reunión al ministro de Educación. Porque nuestro rol como legisladores no es nada más proponer proyectos de leyes, es darle seguimiento a los temas nacionales de cómo se están cumpliendo las leyes y demás. Entonces nosotros le pedimos una cita al ministro de Educación para precisamente indagar cuál es el plan, cómo va el proceso de reapertura y de vuelta a la normalidad en las escuelas. Preocupado por si tenemos que promover una resolución, algún tipo de iniciativa para promover la vuelta a la normalidad de la educación. Por las lagunas que eso representaba. La virtualidad no permitió que todo el mundo en los colegios privados de mayor
posibilidades sociales y económicas, pudieron más o menos tener cierto nivel de normalidad en la educación, pero en la mayoría de las zonas rurales del país no es verdad que esa educación virtual permitía a los estudiantes continuar con el currículum escolar. Y cuando llegamos al despacho, en un salón contiguo al despacho del ministro, yo me encuentro como 30 colegas. Y yo, wow, qué sorpresa, no me imaginaba ahí. ¿Tú crees que esos colegas estaban buscando que promover mejores condiciones de la calidad de los maestros? Estaban todos buscando empleos en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que hacer un compromiso de todos los partidos, porque eso pasaba también cuando el PLD era gobierno. De ahí salieron 2 precandidatos y 2 aspirantes a la presidencia de la República, manejando y administrando el 4%. El compromiso de que el 4% de la educación, nosotros los políticos no lo vamos a tocar para hacer política. Eso es sagrado. Eso es para garantizar elevar la calidad de la educación de nuestro país. Que nuestros jóvenes, que nuestros niños adquieran las destrezas y las habilidades para tener las mejores oportunidades en la vida. La que adquirí yo, que tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado del Distrito Nacional. Pero que esas mismas habilidades y destrezas las puedan adquirir cualquier niño que nazca en Dajabón, en Pedernales, en Montecristi o en Samaná, o aquí mismo en el distrito, donde también tenemos grandes personas de pobreza y donde no reciben la misma calidad de la educación los estudiantes que van al sistema público. Entonces, ese es el compromiso que nosotros tenemos que hacer como clase política si queremos que nuestro país se transforme en 10, 15, 20, 30 años. Usemos otros escenarios para hacer política, pero claro, con la educación no. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de por qué estaban cerrados? Bueno, ahí comenzaba a patinar. Bueno, luego más adelante se anunció la vuelta a la normalidad. No, pero ¿por qué? ¿Por qué en ese momento? Ya hace 3 años de eso. Te confieso que en detalle no recuerdo, pero sí. ¿Te puedo decir por qué? Una de las razones. Por favor. Porque no era el Ministerio de Educación, era el Ministerio de Salud el que aprobaba qué sectores abrían. No sé si tú te acuerdas que era el Ministerio de Salud el que abría y le decía, se puede abrir tal cosa, se puede abrir. Por eso se armó un movimiento que, dicho sea de paso, se armó un movimiento de padres para la presencialidad. Sí, me acuerdo. Y cuando se abrió el movimiento de padres para la presencialidad, lo que no querían, hicieron un movimiento de padres por la virtualidad. No, pero los padres por la virtualidad no quería que eso se educara. Ahí yo quería preguntarte, José Horacio, 2 en 1. Primero, una que se responde fácil, ¿por qué Opción Democrática no lleva a Omar Fernández? Si ya hicieron una alianza en otros espacios, ¿por qué no lleva a Opción Democrática a Omar Fernández como candidato a senador? Y la otra sería, en caso de ganar como diputado, ¿qué proyectos de manera concreta impulsaría José Horacio en un nuevo Congreso? Gracias. Sí, quiero aprovechar la oportunidad, porque no tendré la oportunidad de hablar de todos los proyectos que tengo en agenda para el próximo periodo por cuestiones de tiempo, y mencionar algunos, pero para que visiten mi página web, josehoracior.com, porque allí pueden encontrar mis rendiciones de cuenta de mis primeros 3 años como diputado, los logros que hemos alcanzado, las principales posiciones que hemos fijado en estos casi 4 años de gestión y además mi agenda legislativa completa de las propuestas para el próximo periodo constitucional. Yo quiero decir los 3 ejes principales, que el primer eje, continuar la agenda en curso, por supuesto. Tenemos muchos proyectos que están en proceso. Comenzamos hablando de la ley de debates electorales, que es uno de esos que está en curso, la ley de teatro, la ley de régimen de consecuencias y sanciones para los funcionarios públicos que no presentan su declaración jurada de bienes, entre otros, la ley de protección de los derechos de víctimas y testigos de los procesos penales y asistencia legal gratuita, que es un derecho constitucional, pero que no está puesta en marcha todavía. Son algunos de los que están en curso. Luego tenemos un segundo eje de propuestas de reformas estructurales para la mejora de la calidad del Congreso, que pasa por esa reforma estructural de, bueno, vamos a repensar el tamaño, vamos a dotar de mayor capacidades técnicas a los congresistas. Señores, desde el Congreso tenemos que tomar decisiones demasiado importantes para la vida nacional. Y nosotros como congresistas no sabemos de todo. Nadie, ninguna persona, ningún profesional sabe de todas las áreas del quehacer nacional. Y por eso necesitamos un mejor acompañamiento técnico y tener a nuestra disposición, por lo menos en aquellas comisiones de las que formamos, que por reglamento podemos pertenecer a un máximo de 4 comisiones, de asesores técnicos en esas áreas que nos permitan hacer un trabajo a la altura de las expectativas que el país tiene sobre nuestros hombros. Y en tercer lugar, nuestro compromiso de eliminar algunos de esos privilegios que no debieron existir nunca. ¿Cómo es posible que en el país, por ley, un legislador puede importar un vehículo de lujo de alta gama, un Ferrari, un Maserati, de esos vehículos deportivos, un Bentley, sin pagar impuestos? ¿Por qué? ¿Por qué ese privilegio? Cuando un ciudadano común, para comprarse un vehículo incluso de segunda mano,
tiene que pagar todos los impuestos, ganando un salario promedio que ronda los 30,000 pesos mensuales después de ahorrar. Vete a la pensión. Porque también en el año 1998, incluso antes de que se creara el sistema de seguridad social de la República Dominicana, los legisladores se dieron su propio sistema de seguridad social, bueno, por su propio régimen de pensiones, que tú dices también, ¿por qué? Si todos los ciudadanos tienen que cositar en un sistema de capitalización individual, los diputados tenemos un sistema de reparto. Eso se decidió hace más de 20 años atrás, yo no participé de esa decisión. Pero en el tema es más fácil, sobre todo el tema de las extensiones de los vehículos, eso hay que eliminarlo. Y el compromiso que nosotros tenemos de derogar esa ley, los legisladores de Opción Democrática, y yo que tengo ya casi 4 años siendo diputado, lo puedo decir con coherencia, porque renuncié a ambas. Y pudiera venderla, porque eso es lo que hace la mayoría de los legisladores. Claro. En el precio del mercado, cada exoneración de esa anda por los $30,000. Esos son casi 2 millones de pesos. Eso es un vehículo. Por legislador. Eso es un vehículo. Eso fue lo que costó el mío, que yo compré, pagué todos los impuestos y que todavía le estoy pagando al banco. Pero por eso es que nosotros, ¿por qué la gente deja de creer en lo político? Porque mucha gente siente, no es que ellos solamente legislan para su propio beneficio. Quienes somos una nueva generación, que estamos dando el paso hacia la política, tenemos que enviarle un mensaje al país de que vamos a dejar atrás esas prácticas. ¿Qué piensas y discúlpame, José Horacio, qué piensas de los que se van a otras fuerzas políticas, sobre todo la del gobierno, y luego aparecen nombrados en la nómina pública? Es muy lamentable el transfugismo en nuestro país, porque también hace que la gente deje de creer en la política, porque al final ese transfugismo se suele dar siempre hacia el partido que está en ese momento en el poder. Y tú dices, bueno, entonces la gente milita en un partido por ideas que comparte, por una visión ideológica de cuáles son los temas que ese partido va a defender, o simplemente porque es el que puede ofrecer empleos. Entonces deja mucho que desear. Pero no quiero evadir la pregunta también que me hacía sobre la candidatura senatorial. Opción Democrática lleva candidatura senatorial propia del compañero Eric Ortiz. Es un compañero que compartimos ya 7 años de militancia en Opción Democrática. Él entró al partido en el año 2017. Y me gustaría que las personas puedan conocer sus propuestas, quienes no pudieron ver el debate que organizó el CODES a nivel senatorial, que puedan también buscarlo en YouTube y ver el debate para ver cuál es la posición de cada uno de los candidatos a senadores y que pueda conocer la posición de nuestro candidato al Senado, Eric Ortiz. Nosotros priorizamos hacer alianzas. Como Opción Democrática, ahora mismo jugamos un rol de partido de oposición porque no tenemos alianza con el gobierno. Y en aquellos lugares donde no teníamos candidaturas propias, completar las boletas con las mejores candidaturas que puedan ofertar los partidos de oposición. Si algo he aprendido en estos 4 años en el Congreso es que en todas las fuerzas políticas se pueden encontrar buenos representantes que hacen un buen trabajo. Eso es importante. Y yo he podido hacer alianzas en mi trabajo legislativo con legisladores de todas las bancadas, dependiendo del tema que vayamos a impulsar. Por ejemplo, mi primer proyecto de ley fue la ley que prohibió el matrimonio infantil. Omar fue un gran aliado en la Comisión de Justicia para lograr la aprobación de esa ley, pero también lo fue el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, a quien fue el primero que me acerqué para decirle, mire, tengo esta iniciativa y usted que tiene mucha experiencia, ¿cómo me puede ayudar a que la logremos aprobar? Porque yo creo que va a significar un paso de avance en la protección de la niñez y sobre todo de las niñas y adolescentes en la República Dominicana. Así es. Entonces eso lo pude comprobar. Y por eso dijimos, bueno, como en este caso estamos en esta acera opositora, vamos a elegir, donde no tenemos candidaturas, cuál es la mejor oferta o el mejor candidato en ese ámbito para apoyarlo. En el caso del Distrito Nacional, como teníamos candidatura propia, pues no se pudo dar la oportunidad de que hiciéramos esa alianza. Además de que Opción Democrática también se define como un partido progresista que defiende la justicia social, que defiende el combate, la lucha contra la desigualdad, los altos niveles de pobreza que exhibe la República Dominicana. Y bueno, como partido progresista también tratamos de llevar candidaturas que asuman también y promuevan esos valores. Y eso es lo que nosotros queremos seguir promoviendo. Gracias, José Horacio, por tu visita esta mañana y ojalá que tengas muchísimo éxito en esta y en todos los proyectos que puedan sumarle a nuestro país, porque de verdad lo hemos resaltado aquí en muchas ocasiones, eres uno de los que vale la pena apoyar. José Horacio Rodríguez, diputado y candidato a la misma posición por el Partido Opción Democrática en el Distrito Nacional. Chequen, lo denle seguimiento que ustedes han escuchado de él. Nosotros seguimos mañana a partir de las 6 a primera hora aquí en RNN. Bye, bye.